Hola, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es miércoles 15 de noviembre del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. A través de este video me permito informar a todos ustedes, queridos compatriotas, que a las 10 horas con 38 minutos del día de hoy, 15 de noviembre de 2023, he presentado ante la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal una solicitud para que la Cámara de Diputados solicite al Senado de la República que se lleve a cabo un juicio político en contra de el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, toda vez que este último, con su conducta reciente, a partir de que presentó su renuncia el pasado 7 de noviembre de 2023 ante el presidente de la República, este personaje ha incurrido en graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de todos los mexicanos que integramos el soberano pueblo de México, que somos la máxima autoridad en el Estado mexicano, ¿verdad? Y por ese motivo nosotros estamos solicitando a la Cámara de Diputados que formule acusación ante el Senado de la República, a fin de que el Senado de la República lleve a cabo el juicio político en contra de Arturo Saldívar, y después de la tramitación de este juicio político, en el cual obviamente se le dé intervención a Arturo Saldívar para que manifieste lo que a su derecho convenga, le impongan las sanciones que se contemplan en nuestra Constitución Federal, consistentes en la destitución del cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la inhabilitación de por vida para que jamás vuelva a ocupar algún puesto, cargo o comisión en el gobierno, en el sector público, en funciones públicas, ¿verdad? Bien, estimados amigos, las violaciones que cometió Arturo Saldívar podemos sintetizarlas en primer lugar en una grave violación a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución Federal, ya que presenta una denuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte sin alegar y sin demostrar la existencia de una causa grave, ya que dicho precepto legal, tercer párrafo del artículo 98 constitucional, solo autoriza a un ministro a formular su renuncia cuando exista una causa grave que en el presente caso no existe, por lo que su renuncia es violatoria del artículo 98, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, incumpliendo indebidamente con el precepto legal, artículo 94, décimo cuarto párrafo de la Constitución Federal, que lo obliga a permanecer en su encargo durante 15 años. Antes de los 15 años no puede dejar su cargo de ministro, salvo que renuncie por causa grave. No hay causa grave, su renuncia es totalmente inconstitucional, y entonces está violando en perjuicio de todos los mexicanos, ¿verdad?, la disposición que lo obliga a permanecer en su cargo de ministro por el lapso que la Constitución exige de 15 años. En segundo lugar, otra grave irregularidad que comete Arturo es la de que sin esperar a que el presidente de la República acepte la denuncia y sin esperar a que su renuncia sea aprobada por el Senado de la República, momento hasta el cual deja de ser ministro, ¿verdad? Antes de eso, cuando todavía es ministro, abandona por completo su trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su expediente hay infinidad de expedientes en trámite, pendientes de resolución,
que mientras Arturo sea ministro, debió haber seguido tramitando, debió haberle seguido dando consecución a esos asuntos, algunos incluso debió resolverlos en este lapso porque sigue siendo ministro de la Corte, pero no, mandando al carajo las instituciones y la Constitución y mandando al diablo a los contribuyentes o a los promoventes, a los particulares que promovieron los medios de defensa, que están en espera de resolución en su escritorio, él, como las chachas, abandonó el puesto de ministro y ya no regresó a seguir cumpliendo con las obligaciones y funciones que la Constitución le impone como ministro, cargo que sigue ocupando hasta el día de hoy, hasta el momento por lo menos en que presentamos nuestra solicitud, 10:38 horas del día de hoy. ¿Sí está claro? Entonces ahí vemos otra violación flagrante a la Constitución que comete Arturo mientras sigue siendo ministro. Y una tercera más. Al día de hoy todavía el Senado de la República no aprueba su renuncia como ministro, sigue siendo ministro y sin embargo prácticamente desde que presentó su renuncia el 7 de noviembre de este año, de inmediato se ha entrevistado con Claudia Sheinbaum y ha tenido apariciones públicas con ella, haciendo proselitismo político, proselitismo partidario, lo que está prohibido para los ministros de la Suprema Corte, cargo que él sigue ocupando hasta el día de hoy. De tal suerte que siendo todavía ministro de la Corte, abandonó su trabajo y por otro lado se ha dedicado a hacer proselitismo político a favor de Claudia Sheinbaum, lo que son violaciones contundentes a la Constitución, motivo por el cual se hace acreedor a que se le sujete a proceso, a juicio político, y para eso hemos solicitado exactamente a la Cámara de Diputados que formule la acusación respectiva ante el Senado Federal para que el Senado de la República instruya, lleve a cabo y sancione como consecuencia de ese juicio político a Arturo por violar flagrantemente infinidad de preceptos constitucionales, que lo sancione con la destitución del cargo de ministro y con la inhabilitación de por vida para volver a ocupar otros cargos públicos. Hasta este momento, Arturo Saldívar continúa siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el Pleno del Senado de la República todavía no aprueba su renuncia. Desde luego aclaro que no soy ingenuo, no me chupo el dedo, no me cuezo al primer hervor. Sé que es prácticamente imposible que la Cámara de Diputados solicite juicio político, precisamente porque en la Cámara de Diputados existe mayoría del partido oficial morenista, partido oficial que no le quita una coma ni le cambia a lo que dice López Obrador. En el caso concreto, López Obrador ya aceptó la renuncia inconstitucional de Arturo. La Cámara de Diputados, integrada por gente deshonesta, servil, que agrada a López Obrador, no va a darle curso a esta denuncia, a esta solicitud. Ahora bien, suponiendo sin conceder que la Cámara de Diputados sí atendiera mi solicitud y sí formulara acusación en contra de Arturo ante el Senado de la República, bueno, sé que es prácticamente imposible que la Cámara de Senadores le dé trámite a esa solicitud, que lleve a cabo el juicio político y que al final le aplique a Arturo las sanciones de destitución del cargo de ministro y la inhabilitación de por vida para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Sé que eso es imposible porque también el Senado de la República está integrado por senadores serviles que no tienen dignidad, que se someten cobardemente a los designios de López Obrador. Entonces sé que eso es imposible que ocurra. Entonces, ¿por qué presenté esta solicitud el día de hoy a las 10:38 horas?
Bueno, la intención de haber presentado esta solicitud ante la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el día de hoy consiste precisamente en hacer evidente, visible y palpable para todos los mexicanos que México no es un Estado de Derecho, que en México los servidores públicos de los tres poderes de la Unión no respetan ni cumplen la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, diputados, senadores, Poder Judicial de la Federación y Poder Ejecutivo. Que en todos los casos, los servidores públicos de los tres poderes de la Unión, sin ningún rubor ni pudor, hacen lo que a su capricho y arbitrariedad deciden, sin mostrar el menor respeto hacia los mexicanos, hacia ti, a quienes nos consideran cobardes, agachones y sin dignidad. Llámense partidos políticos de oposición, legisladores de oposición, precandidatos a la presidencia de la República de oposición, Xóchitl Gálvez, organismos empresariales, Coparmex, Canacintra, Canaco, etc., medios de difusión masiva, tanto televisivos como periodísticos, revistas, etc., también todos esos medios de comunicación en redes sociales, ¿verdad? Analistas políticos, colegios de profesionistas, incluidos los colegios de abogados, ONG civiles, etc. Todos, cuando mucho, de palabra criticamos los abusos y excesos de nuestros servidores públicos, a quienes les pagamos sueldos multimillonarios que no reciben servidores públicos de países del primer mundo, por ejemplo los europeos o los americanos. No, en México nuestros servidores públicos reciben ingresos verdaderamente escandalosos, aunque oficialmente hay un tope. ¿Ustedes creen que ese tope se respeta? Claro que no. No hay para nuestros hermanos acapulqueños en desgracia. No, para ellos no hay. No, pero para cualquier gato, claro que sí hay. Recordemos nada más el auto de lujo que compró un colaboradorcillo ahí de Alejandro Armenta, que ya fue designado prácticamente candidato a gobernador de Morena para Puebla en las próximas elecciones. Él sí puede traer un auto de lujo sin justificar de dónde viene el dinero, ¿verdad? Porque es servidor público. Sí, entonces, en México ese sujeto no tiene ni cargo oficial, es gato de Alejandro Armenta y sin embargo vean los ingresos que tiene para poder tener un auto de lujo. Y quedó impune, no se hizo nada, ninguna acción legal en su contra, ¿verdad? Pero eso sí, Morena consideró que el mejor sujeto, el mejor personaje para gobernar los destinos de Puebla es Alejandro Armenta, porque escoge Morena a la escoria de la sociedad, a lo peor de la sociedad. Muy bien, entonces, cuando mucho criticamos los mexicanos los abusos y excesos de nuestros servidores públicos, de palabra, pero no hacemos nada, no hacemos promociones legales, no presentamos denuncias, quejas, nada. Somos como perros que ladran, pero no muerden. Por eso los servidores públicos, en este caso, el ministro Arturo Saldívar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el Pleno del Senado de la República, pisotean la Constitución Federal a la vista de todos, impunemente, porque están convencidos ellos de que los mexicanos, desde su punto de vista, somos cobardes, ignorantes de nuestros derechos y desconocedores de las obligaciones legales y constitucionales que se imponen a cargo de los servidores públicos. Por lo que nuestros servidores públicos
están convencidos de que nunca les demandaremos legalmente que cumplan la Constitución. Recordemos, estimados amigos, que cuando el presidente de la República protesta el cargo de presidente, protesta con guardar y hacer guardar la Constitución, mirando en todo por el bien de la Unión, etcétera, etcétera, y al final dice, y si no lo hago así, que la nación me lo demande. Tenemos el derecho de demandar al presidente de la República que cumpla con la Constitución. Arturo Saldívar, cuando protestó el cargo de ministro ante el presidente del Senado, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dispone el artículo 97 constitucional, protestó guardar la Constitución mirando en todo por el bien de la unión de los mexicanos, no de Morena ni de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Y además remató que si no lo hiciera así, los mexicanos, el pueblo se lo puede demandar. Y por eso nosotros tenemos todos, cada diputado, cada senador, antes de tomar posesión de su cargo, de acuerdo al artículo 128 constitucional, protestan cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen. ¿Sí está claro? Y nosotros como mexicanos, jefes de esos servidores públicos, porque los soberanos somos nosotros, cada uno de ustedes, tú incluido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el derecho constitucional de demandarles a esos servidores públicos que cumplan con la Constitución, pero los servidores públicos nos creen tan ignorantes que consideran y están convencidos de que nosotros nunca vamos a demandarles legalmente que cumplan con la Constitución. Con estos antecedentes queda claro que a través de esta solicitud quiero hacer evidente el absoluto desprecio con el cual los tres poderes de la Unión, diputados, senadores, Poder Judicial de la Federación, ministro Saldívar, Poder Ejecutivo, presidente de la República López Obrador, con qué desprecio se conducen, desprecio tanto hacia la Constitución como desprecio hacia cada uno de nosotros, los mexicanos. A fin de que todos ustedes, queridos compatriotas, conozcan el contenido de esta solicitud que he presentado el día de hoy ante la Cámara de Diputados y se percaten de la magnitud de la burla y falta de respeto que en nuestro perjuicio realizan los tres poderes de la Unión, ponemos a su disposición el texto íntegro de esta solicitud, incluido el sello de recibido, misma que se las enviaremos de inmediato si la solicitan al número de celular 2212-042041 o a la dirección de correo electrónico juiciopoliticoasaldívar@gmail.com. Dejamos los datos en pantalla. El día de ayer grabé un video sobre el mismo tema, en donde resalto la pobre calidad moral, humana y jurídica de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pero por problemas técnicos no lo pudimos subir ayer a nuestro canal y eso provoca que dicho video lo publiquemos en breve en mi canal de YouTube México Triunfador. En unos momentos más ya estará disponible para ustedes. Si el contenido de este video les resulta interesante, como también el contenido del video que publicaré en un momento más les resulta interesante, mucho les agradeceré, estimados compatriotas, que lo compartan con todos sus contactos, con todos sus amigos, en todas sus redes sociales, para que más mexicanos conozcamos esta información importantísima, con la finalidad de que entre todos los mexicanos unidos, ¿verdad?, construyamos el México justo que nos merecemos y que nos permita a todos llevar una existencia digna de seres humanos, digna de hijos de Dios.
Recuerden, estimados compatriotas, que la verdad y el conocimiento nos hará libres. Sean muy felices, estimados compatriotas. Nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite.